Hola niñas y niños. Según el sílabus, todavía nos quedaría pendiente una clase de radiología en la parte de teoría, ¿sí? Pero esa clase sería bueno dárselas cuando ya sepamos que casi vamos a entrar a la parte práctica para que la tengan como más fresca, ¿sí? Entonces, eh, un sábado previo a que ya sepamos cuándo van a entrar a clases prácticas, pues les estaría dando esa clase de radiología, que es la única que falta, y es más que todo como de estructuras anatómicas o de cosas que están alrededor de los dientes que ustedes específicamente toman, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo único que hace falta respecto a radiología. Sí, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, saben que siempre me lo pueden hacer por el WhatsApp. Hoy vamos a hablar y vamos a ver un tema que es bonito, es muy bonito en odontología, y es los acrílicos, ¿sí? En odontología normalmente usamos diversos tipos de materiales dentales, como ya les había dicho en otra oportunidad, ¿sí? Normalmente nosotros usamos en odontología metales, usamos cerámicas, usamos los composites y usamos los polímeros. Los polímeros, la familia de polímeros hace referencia a lo que vamos a usar hoy, que son este tipo de acrílicos. Y también dentro de la familia de los polímeros están las siliconas. Las siliconas son un material que se usa en odontología para tomar impresión. Eso también lo veremos cuando sea la parte práctica. Pero entonces hoy vamos a hablar de los acrílicos, ¿sí? En odontología normalmente usamos los acrílicos, bueno, a ver, ¿cómo comienzo? Hace casi 50, 60 años aparecieron en odontología los acrílicos que les voy a mostrar o que vamos a hacer hoy, ¿sí? Y eran muy usados, no tanto en la boca, sino más que todo como en la parte de, digamos, para hacer prótesis, las personas que perdían de pronto una pierna o que necesitaban algo de rehabilitación, pero de cosas como más grandes, usaban acrílicos, ¿sí? Porque antes de usar los acrílicos en odontología, digamos, para reemplazar prótesis o cosas así, se usaba era el proceso de vulcanización, el caucho como el caucho de las llantas, ¿sí? Pues el de las llantas es muy grueso, pero ese tipo de material con el que está hecho las llantas era el que se usaba en odontología. Entonces cuando surgió el acrílico, pues revolucionó toda el área de la odontología, porque van a ver que el acrílico es fácil de manipular y permite hacer diferentes formas, ¿sí? Y adaptarse a las diferentes formas que de pronto tiene la boca. Entonces más o menos por allá en 1960 fue que empezó a usarse como tal en odontología. Entonces vamos a ver que el acrílico tiene diferentes etapas, vamos a ver que el acrílico tiene ciertas propiedades. Entonces, normalmente en odontología el acrílico se usa para, primero, como base para prótesis, es decir, acá tengo, no sé si se acuerdan que la vez pasada en radiología, se me olvidó poner la prótesis, les mostré una prótesis superior, ¿sí? Eh, Esta es una prótesis inferior, sin embargo no está totalmente acrilada. La parte de acá abajo sí es acrílico, pero la parte de aquí arriba todavía es cera. Estos dientecitos están montados sobre cera, ¿sí? Si yo muevo estos dientes, perfectamente lo puedo quitar de ahí este diente. Entonces esto es acrílico. Entonces uno de los usos del acrílico es bases de prótesis, ¿sí? Es decir, esto, lo que va a ir soportado en el hueso alveolar de los pacientes. Esta base acrílica es uno de los usos, ¿sí? También pues para hacer prótesis totales, las prótesis que usan las abuelitas que se quitan y las echan en agua, están hechas de acrílico, de eso que vamos a ver hoy. Los dientes, estos dientes que tienen estas prótesis están hechos de acrílico. ¿Qué otra cosa? En ortodoncia, los aparatos que mandamos a hacer, los retenedores
que mandamos a hacer siempre después del tratamiento de ortodoncia están hechos con acrílico. ¿Qué otro? Cubetas, ¿sí? Digamos que una persona tenga una boca muy grande o tenga una boca que las cubetas que venden normalmente no le quedan, ¿sí? Porque tiene la arcada como muy expandida, y las cubetas no le quedan. Entonces uno muchas veces con una cubeta normal toma la impresión medio a medias, ¿sí? Y luego lo que alcance a sacar de eso, encima de eso que logró obtener, hace y diseña una cubeta individual y la hace con acrílico. Eso es lo que vamos a intentar hacer hoy. Yo tengo acá un poquito de acrílico, no sé si me vaya a alcanzar porque pues es poquito y menos mal lo tenía. Pero la idea es hacer una cubeta, ¿sí? Una cubeta individual, que normalmente ese es otro de los usos, porque lo que les digo, hay personas que a veces no vienen en talla S, M, L, XL, ¿sí? Las personas todas somos diferentes y a veces cuando intentamos poner una cubeta, así sea una XL, no le queda a la persona porque la arcada, digamos, la arcada es esto, ¿sí? Entonces digamos que la arcada es muy ancha y cuando yo pongo la cubeta no le queda, entonces a veces toca hacer cubetas individuales y para eso el acrílico funciona muy bien y es la forma en la que lo usamos, ¿sí? Otra de los usos es para prótesis metal acrílicas, ¿sí? Las prótesis metal acrílicas, no sé si ustedes han visto, pero las personas mayores a veces tienen dientes, pero les hacen falta ciertos dientes, ¿sí? Entonces tienen unas prótesis que se llaman metal acrílico, es decir, que tienen como una estructura en metal, pero tienen ciertas zonas que tienen acrílico, ¿sí? Entonces ahí también se usa el acrílico. Hay otra cosa también, muchas veces hay algo que se llaman placas miorrelajantes, que se usan para las personas que sufren de bruxismo, ¿sí? Entonces esas plaquitas se confeccionan en acrílico, en lo que vamos a preparar hoy, y se diseñan según la boca del paciente, y eso se hace en acrílico, ¿sí? Entonces, como ya les dije, ya vienen el listado, son como 6 cosas y muchas otras que se usan, pero más que todas esas 6 que les nombré son las que se usan en odontología. Sin embargo, el acrílico en el mundo se usa para muchísimas cosas. Cuando ustedes tengan la oportunidad de manipularlo, van a ver que esa sensación, ese acrílico lo han sentido en muchas cosas que tenemos en la vida cotidiana. ¿Sí? Muchas cosas se hacen con acrílico. Lo que pasa es que varía. Digamos, muchas veces me preguntan que si siempre que estamos en la práctica, las niñas me preguntan que si este acrílico es el mismo acrílico de las uñas. No, es muy parecido, es como de la familia, pero no. Digamos, el acrílico que se usa en las uñas, no, yo no estoy de acuerdo. Si ustedes ven mis uñas, normalmente siempre están cortas, porque en odontología siempre debemos tener las uñas cortas. Y también porque todo lo que manipulamos en odontología hace que los esmaltes se caigan muy rápido y se dañan. Pero digamos que en parte yo no estoy de acuerdo en que las personas usen acrílico en las uñas, es porque ese acrílico es un químico que tarde o temprano empieza a dañar la uña como tal, ¿sí? Sin embargo, el acrílico que se usa en la parte cosmética o en la parte de los salones de belleza es hecho de etilmetacrilato, ¿sí? Y el de odontología es metilmetacrilato. El de odontología es mucho más fuerte. El de los salones de belleza se cae más rápido, es menos fuerte, es menos nocivo. Sin embargo, no quiere decir que sea la maravilla. Lo que les digo, si me preguntan, a mí me parece que no debería usarse, porque es un químico y cualquier químico que ustedes le apliquen constantemente a cualquier parte del cuerpo, tarde o temprano lo va a dañar y le va a causar atrofia o alteraciones al tejido. Entonces, por eso creo que no debería usarse. Pero bueno, entonces ya saben, las dos son diferentes. Si ustedes hicieran la prueba y se le aplicaran en una uña, verían que puede que funcione, puede que lo limen y le puedan hacer la uña, pero no es muy bueno, no va a quedar de la misma calidad. Entonces, otra cosita, miren, esto también es acrílico. Estos, como ustedes ven acá, esto tiene diferentes tonos de rosas, de rosado. Miren,
Este rosado es un rosado como negrito, como negruzco, ¿sí? Este rosadito es un rosadito más rosadito, y aquí hay un rosadito mucho más pálido, ¿sí? Este llaverito normalmente lo da Veracril, o bueno, todas las casas comerciales que producen acrílicos dan estos llaveritos para que uno escoja el color de acrílico que necesita, ¿sí? ¿Para qué? Para las prótesis totales. Las personas mayores que ya no tienen dientes y que toca hacerles prótesis, normalmente estos colores vienen así porque todos tenemos el color de encía diferente, ¿sí? A pesar de que una encía sana es una encía rosadita, es una encía que no está inflamada, los colores varían, ¿sí? Las personas de tez oscura, las personas, los negritos, tienden a tener la encía mucho más oscura. Entonces, pues obviamente es mejor y se le va a ver más natural un acrílico de este color que un acrílico tirando a blanco, ¿sí? Entonces, las casas comerciales dan esto para que uno escoja. Normalmente los que estudian laboratorio dental, los que estudian mecánica dental y esas cosas, saben mucho de esto, aprenden mucho de esto. Pero bueno, entonces, y otra cosa que tienen esto, los acrílicos, digamos, los acrílicos que se usan para hacer prótesis totales, vienen, ya les dije, en diferentes tonos de rosa, y eso lo dice, digamos, en el tarrito de acrílico, les dicen acá el tipo de color, ¿sí? Que tiene. Y también ellos tienen como unas felpas, como unos pelitos rojitos y azulitos, algunos más, otros menos. Eso lo que hace es simular las venitas, los pequeños vasos que tenemos todas las personas en la boca, en la encía, ¿sí? Entonces no sé si ustedes alcancen a ver, miren acá siempre que enfoco esto nunca enfoca, pero bueno, cuando tengamos la práctica yo les llevo, miren acá se alcanza a ver como unas rayitas. Esos son como, tratan de simular eso, unos vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces yo les llevo esto para que lo vean y vean a lo que me estoy refiriendo ahorita. Entonces son como unas lineecitas chiquitas. No es que esté sucio o rayado el acrílico, ¿sí? Se lo aplican al, mm, por, al a los polímeros para que se vean más naturales, ¿sí? Entonces, vamos a mirar entonces cómo se prepara el acrílico, ¿sí? Entonces, bueno, ya vieron esto. Entonces, les estaba diciendo, normalmente esto viene un líquido y un polvo, ¿sí? La unión de estos dos crean el acrílico, ¿sí? O crean el polímero. Pero ¿qué pasa? A esto, que es el polvo, ¿sí? Por dentro tiene polvito, a este polvo se le llama a este polvo se le llama polímero, ¿sí? Y al líquido se le llama monómero. Acuérdense de, a veces uno se confunde, pero la forma como más fácil de acordarse es que polímero, polvo, ¿sí? Ambas empiezan por pol, entonces polímero, polvo, este es como un polvito, y entonces así se lo aprenden, y este es el monómero, ¿sí? ¿Por qué se llama polímero? Porque es la unión de muchos monómeros, ¿sí? Es como una cadena. Entonces, a medida que se une un polvito con un polvito con un polvito, pues crean el polímero, ¿sí? La práctica normalmente ustedes siempre la hacen con acrílico rosado y hacen la cubeta con acrílico rosado, pero lo que les digo, pues no me imaginé que fuera a aparecer lo de la cuarentena, y pues afortunadamente al menos acá tengo algo de polímero en la casa, entonces lo vamos a hacer con el que tengo acá. Este que tengo acá, si no estoy mal, es transparente. Miren, algo que les decía antes, aquí dice el nombre del polímero, si es la marca, y aquí dice color o shade, no sé si ahí alcanzan a ver. Ahí sí bueno, aquí dice transparente.
Aquí a veces dice rosado, dependiendo del color que ustedes quieran. Otras traen azul, verde. ¿Por qué esos colores? Ustedes dirán, pero azul, verde, ¿para qué? Pues porque cuando uno hace muchas veces retenedores para ortodoncia, no sé si ustedes se han dado cuenta que los retenedores muchas veces vienen de colores, ¿sí? Con los retenedores se pueden hacer maravillas, cosas súper bonitas y de muchos colores, porque los polímeros vienen de diferentes colores, ¿sí? Entonces, ya les expliqué. Vamos a hacer, imaginarnos que esta es la boca de un paciente. Era un paciente que tiene la boca, digamos que muy ancha, y las cubetas ninguna le quedaron, y toca mandar a hacerle una cubeta inferior. Entonces, si vamos a hacer una cubeta inferior, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que pues que tengamos la suficiente cantidad de, ¿qué les dije esto que era? El polvito, polímero, y que tengamos la suficiente cantidad de monómero, ¿sí? Entonces, normalmente esto se mezcla en un vaso DAPEN, pero que es un vaso chiquito de vidrio. Pero pues como estamos en la casa y yo no tengo eso acá, me tocó coger un vaso de la casa, ¿sí? Entonces digamos que vamos a coger un vaso. ¿Por qué les pongo un vaso de vidrio? Tiene que ser un vaso de vidrio, no puede ser un vaso de plástico, porque esto, si lo hacen en un vaso de plástico, va a reaccionar, ¿sí? El monómero va a como a irritar, como a desprender, dañar todo lo que sea plástico. Él va a empezar como a corroerlo, ¿sí? Entonces debe ser en un vaso de vidrio, porque el vidrio es lo único que no reacciona con él. Entonces el día que ustedes hagan la práctica deben llevar un vaso de vidrio o algo que sea de vidrio, o el vaso DAPEN en su defecto. Lo que pasa es que el vaso DAPEN pues es muy chiquito. Entonces, vamos a, ya les dije, la cubeta nos va a quedar transparente porque esta que tengo es acrílico transparente. Uno normalmente dispensa el acrílico. Ahí estoy preparando digamos que ahí con eso que eché, bueno, no se ve, ya ahí eché el polvito, si alcanzan a ver. La idea es que uno aplica el polímero, bueno, y luego le aplica el monómero. Pero antes de esto, uno debe coger, si va a ser una cubeta, uno debe coger una lámina de cera la cera. Lo que va a hacer es como ocupar el espacio que ocuparía el material de impresión, ¿sí? Entonces, bueno, estoy cortando con este cosito que es para cortar hojas, porque no tengo un lecrón, pero eso idealmente se debe hacer con un instrumento que se llama lecrón, que ustedes lo vieron las primeras semanas. Se corta entonces la cera, que ya les dije, va a hacer el espacio, a ocuparnos el espacio de el material de impresión. Le van a dar la formita que tiene la arcada, ¿sí? Digamos que tiene una forma de U. Entonces van a recortarla de tal forma que quede como encimita de los dientes, ¿sí? Entonces más lo ponen así, ¿sí? Le corté la forma así como de la arcada. La forma inferior es como una herradura, ¿cierto? Entonces la ponen, la adosan, la pegan bien. Y recortan los excesos, ¿sí? Esto es simplemente para que vean. Obviamente esto no tienen que hacer ustedes en la casa, lo vamos a hacer cuando puedan volver a la parte práctica, pero es para que vayan sabiendo cómo se hace, ¿sí? Ya, se recortan los excesos que hayan quedado de cera.
Miren, y queda así, ¿sí? O sea, encimita puse cera. Ahora sí voy a hacer la cubeta, ¿sí? Entonces, ya teniendo la cera puesta, entonces vamos a aplicar encima del polímero el monómero, ¿sí? El monómero normalmente es bastante fuerte. A mí no me incomoda el olor, me parece que es rico, pero hay personas a las que el olor del monómero les incomoda bastante y los irrita bastante. Entonces esto normalmente en el laboratorio donde cuando uno hace la práctica debe tener tapabocas puesto. ¿Por qué? Porque digamos que si estamos en el instituto y se destapa este frasco o lo destapan 20 niñas, pues el olor se intensifica. Y lo que les digo, hay organismos que son más sensibles, entonces algunas personas les genera mareos, les puede generar náuseas, entonces normalmente siempre deben usar en clase el tapabocas. Y los laboratoristas, que normalmente son los que hacen esto, normalmente siempre usan tapabocas, ¿sí? Porque esto irrita, con el tiempo irrita, y a nivel de sistema nervioso como que lo tiende a deprimir si se aspira por mucho tiempo. Entonces el día que hagan la práctica, acuérdense de ponerse el tapabocas. Y bueno, igual vamos a tener puesto el tapabocas por la situación en la que estamos, ¿sí? Entonces, pero lo digo porque normalmente este olor a algunas personas no les gusta. Entonces, normalmente yo lo dispenso, bueno, ahorita no se fijen en mi cortapapel, pero normalmente yo siempre dispenso el monómero con algo que me ayude a controlar la cantidad que estoy aplicando. La idea es que el polímero quede impregnado del monómero, pero no en exceso, ¿sí? No que me quede un montonón de líquido, sino que quede totalmente tapadito. Ahorita les voy a mostrar. Miren, inicialmente está así, si ven es un polvito. Entonces vamos a echarle al polímero el monómero, lo empezamos a aplicar, revolvemos un poquito tratando de que todo quede impregnado, revisamos, todavía le falta, revisamos y listo, ya quedó impregnado. Entonces así más o menos es que debe quedar. Si ven la consistencia, así, ahí está impregnadito. Entonces, ¿qué pasa? Lo vamos a tapar. ¿Por qué lo vamos a tapar? Miren, miramos por arriba, por abajo y miramos que todo está impregnado. Aquí está en una fase que se llama, les dije que el polímero, los acrílicos, pasan por 5 fases. La primera fase es la fase arenosa, ¿sí? Si yo meto ahorita aquí el y toco, no sé si alcanzan, no alcanzan a ver mi dedito, pero tiene como arena, ¿sí? Entonces a esa fase se le llama arenosa, es la primera fase, arenosa. Y en esta, pues es con la que arranca el polímero, ¿sí? Después, ahorita que vamos a manipular el acrílico, tenemos que tener siempre una loseta de vidrio, ¿sí? Que ya estoy yo mojando esto. ¿Por qué? Porque el acrílico se tiende a pegar a la superficie, ¿sí? Entonces estoy mojándolo para que ahorita no se me vaya a pegar. Después, y esa fase, la primera fase, la arenosa, no dura sino como 30 segundos, no dura mucho. Después de la fase arenosa pasa a la parte filamentosa, ¿sí? La parte filamentosa es en la fase en la que se empiezan a formar, no sé si alcanzan a ver, unos hilitos. No sé si alcanzan a ver esos filamentos. Bueno, esa fase se llama filamentosa y en esta fase filamentosa aquí lo que se empieza a poner es un poco pegajosa el acrílico. Les dije que lo debían tapar, ¿por qué? Porque resulta que el monómero el líquido tiende a evaporarse, ¿sí? Entonces si ustedes lo dejan abierto, el acrílico va a perder ciertas propiedades. Ustedes lo que tienen que estar es levantando la tapita y tocando, ¿sí? Aquí ya estoy yo tocando y ya no está tan filamentosa, entonces en este momento yo lo puedo sacar, ¿sí?
yo lo saco y digamos que le doy la forma que necesito, ¿sí? Aquí yo empiezo a manipularlo. Esto es como una gelatina. Y normalmente bueno, ya, entonces les estaba diciendo que esto queda como una gelatina, ¿sí? Le vamos a dar la forma que tiene la herradura, ¿sí? Entonces se mojan las manos. La idea es que se mojen las manos para que no se les pegue el acrílico. Y ya deben tener otra loseta con la que van a aplastar el acrílico, ¿sí? Al ustedes poner la loseta e ir aplastando, obviamente pues esto va a quedar con la formita que necesitamos, ¿sí? Para poner acá en la cubeta, ¿sí? Algo que deben tener en cuenta es que cuando pongan los deditos recorten rápidamente. Esto a veces da poquito tiempo de trabajo. Ustedes recortan rápidamente los excesos y cuando ustedes ven que él ya no se está dejando manipular mucho, tienen que poner los deditos así, ¿sí? Darle esta formita y poner los deditos. A esto normalmente a veces siempre se le debe hacer un mango. Un mango es una cosita que va que tiene formita como de dedo y uno la pone aquí. Le pone cierta inclinación para poderlo agarrar, ¿sí? Recorta los excesos, lo que les digo. Le va dando la forma, lo que les digo, no dejen, él ya aquí está pasando, esta fase en el que la estamos manipulando se llama plástica, ¿sí? etapa plástica, y posteriormente pasará a fase o etapa elástica. Ya por más de que queremos darle mucha forma, no podemos, ya así él quedó. Entonces tenemos que sujetar la cubeta así, como me ven, sujetarla, porque si no la sujetamos, él se tiende a expandir, ¿sí? Entonces va a perder la forma. Entonces uno la sujeta, ustedes empiezan a sentir que se empieza a poner caliente, empieza a hacer exotermia, y es en esta fase en donde ya él cambia de ese estado en el que estaba medio líquido a ya estar definitivamente sólido, ¿sí? Y nada, ya llega un momento en el que ustedes cuando sienten que ya se está poniendo muy caliente, ya ahí obviamente no tiene forma no tiene reversa, ya así como quedó, y unos segundos después ustedes ya sienten que está rígido, o sea, durísimo, y empiezan a sentir el calor en los deditos. Entonces ustedes simplemente se mojan un poquito con agua y vuelven y lo agarran, y bueno, cogen los otros deditos y vuelven y lo agarran así, hasta que ya ustedes sienten que aquí, ustedes si lo sintieran ahorita está calientísimo, caliente, no que se van a quemar, Dios mío, qué cosa tan terrible, pero sí, si no se mojan los deditos, sienten mucho calor y sienten que los quema. Si tienen los dedos o las manos muy delicadas, sienten mucho el calor. Ya aquí está prácticamente, está en su punto más fuerte, está bastante caliente, pero ya ahí no pierde la forma, ¿sí? Ya ahí ustedes, allá así quedó, entonces lo pueden dejar ahí un rato mientras ya termina de hacer exotermia.
Y una vez él se termina de hacer exotermia, pues ustedes ya limpian. Miren, no sé si aquí, miren, este pedazo está hirviendo. Miren este pedacito, ya quedó así. Por más de que yo intento doblarlo, no se dobla, es duro. Y si escuchan cómo suena duro. Y ya una vez pasa eso, ya queda en la etapa rígida, ¿sí? Entonces, repasando, las 5 etapas del acrílico son: la primera, que es la arenosa. Apenas yo le he hecho el monómero al polímero, en ese momento en el que yo estoy echando ese líquido y ya él queda todo impregnado, esa es la fase arenosa, ¿sí? Después de unos 30 segundos pasa a la etapa filamentosa, que fue cuando les mostré que se forman como una telarañita, como unos filamentos. Después uno mete el dedo y si siente que ya no se le pega tanto a los dedos, esa es la etapa plástica, me equivoqué, plástica. Elástica, o en la fase elástica es donde se puede manipular el acrílico, pero el acrílico pues tampoco es que le dé a uno toda la vida para trabajarlo. El acrílico dará como 1 minuto de trabajo bien, tranquilo. Después de eso, y ahí uno le puede dar la forma que uno quiera. Después de la parte de la fase elástica, pasa a la rígida. Ya ahí quedó así, ¿sí? Entonces, son: primera fase arenosa, segunda fase filamentosa, tercera fase plástica, cuarta fase elástica y quinta fase rígida. Primera fase arenosa, nada, uno deja que trabaje. Filamentosa, nada, uno deja que trabaje. Tercera fase, que es la plástica, es en la que se puede trabajar perfectamente, no hay lío. La cuarta fase es donde ya no se puede trabajar, él todavía uno lo siente como gomosito, pero ya no puede hacer nada, ya no puede darle la forma que ustedes quieran, no, ya ahí quedó, ya es tratar de sujetarlo o tratar de mantener que se quede así, ¿sí? Pero en esa fase elástica ya nada se puede hacer, ya no se le puede modificar la forma. Y ya la última es la rígida, ¿listo? Entonces, arenosa, filamentosa, elástica, plástica y rígida. Son las 5 fases. Eso siempre se lo deben aprender, eso siempre se lo deben saber. A cualquiera que se lo pregunten, que haya manipulado alguna vez acrílico, se lo sabe. Bueno, y lo que les decía, esto siempre se debe tapar porque lo que les digo, se evapora muy rápido. Entonces, nunca lo dejen descubierto. El día que hagan la práctica, lleven algo para tapar esto, para que el acrílico no vaya a perder las propiedades. Durísimo, pero es que es durísimo. O sea, si yo lo quisiera partir, no puedo, es muy duro. Esa es una de las propiedades. Ahorita que vamos a hablar de las propiedades del acrílico, una de ellas es la resistencia a la fatiga, ¿sí? Es decir, a que uno le está haciendo constantemente algo, o que uno le quiera hacer así y no se parte, ¿sí? La resistencia a la fatiga es eso, aquí él aguanta, él no se parte fácilmente. Si yo cojo una prótesis, y digamos que la tiro al piso, la tiré al piso y miren, no se partió, o sea, aguanta. Esa es una de las propiedades muy buenas que tiene el acrílico y por eso es que hasta el momento es el rey para hacer prótesis, porque aguanta mucho. Y en la boca uno está constantemente masticando, las fuerzas de la oclusión de la masticación, los músculos de la masticación son muy fuertes, entonces esa es una de las propiedades buenas que tiene el acrílico. Otra de las propiedades que tiene el acrílico es que tiene una baja conducción térmica. ¿Eso qué quiere decir? La baja conducción térmica quiere decir que, digamos, las personas que tienen prótesis, cuando comen, el acrílico no se les pone caliente si estaba caliente la comida. Y cuando comen frío, el acrílico no se les pone frío cuando comen la comida, ¿sí? Es decir, que como que él no les dice cómo está la comida, si está frío o caliente. Eso depende ya de la lengua y del resto de estructuras bucales, ¿sí? Pero él no transmite la temperatura, él no tiene buena conducción térmica.
eso es bueno y es malo. Las personas que tienen prótesis saben que tener prótesis, ese es uno de los contras, que pues obviamente es tener ahí algo ajeno a la boca que pues de todos modos no siente, ¿sí? Entonces, pero esa es una de las cosas. Aparentemente es mala, pero es buena porque si no, y si fuera caliente, si transmitiera las sensaciones calientes, pues imagínense cualquier cosa, un tinto, un café que uno se esté tomando, y si eso se pusiera caliente o se pusiera a la temperatura de lo que uno está tomando, pues se quemaría, ¿sí? Entonces, es mejor que tenga baja conducción térmica. La otra cosa que tiene, que sí es medio mala, es que tiene una contracción eh, de polimerización elevada. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que les dije ahorita, cuando estábamos haciendo la cubeta, yo les dije sosténganla, ¿sí? Sosténganlo, no vayan a dejar que de soltarla, no lo vayan a soltar, porque si ustedes no la sostienen, digamos la cubeta, si ustedes no sostienen esto así, sino que lo ponen y lo dejan ahí puesto, ¿sí? Y se van acá a hacer algo, cuando regresan, esto está abierto, ¿sí? Él se tiende a expandir, él se tiende a... él tiende a cambiar de forma, él no se queda quieto como uno lo dejó, uno tiene que darle la forma y mantenérsela ahí mientras él cambia de etapa o de estadio, porque si no él va a cambiar su forma, ¿sí? Entonces eso es algo malo, pero pues se da durante la etapa de manipulación y cuando uno está preparando lo que está haciendo, ¿sí? La otra es que él tiende a ser poco soluble en el agua. ¿Eso qué quiere decir? El que sea poco soluble en el agua es, vieron que cuando yo lo manipulé, me unté las manos de agua y esta superficie está todavía llena de agua. Sí, está todavía llena de agua porque él repele el agua. Entonces, al repeler el agua, pues para manipularlo debemos echarlo, tener húmedas las manos, tener húmeda la superficie. eh, y pues es bueno también porque la boca está llena de humedad, está llena de saliva. Entonces, al estar llena de humedad y de saliva y al ser poco soluble en el agua, quiere decir que jamás se va a disolver en la boca, va a aguantar muy bien en la cavidad oral. Entonces, esa es otra de las propiedades buenas del acrílico. La otra de las cosas que tiene buenas el acrílico es que no tiene ni olor ni sabor. Ahorita, si ustedes estuvieran acá y pudieran oler, verían que sí, huele terrible. Pero una vez el acrílico se ha limpiado, se ha cepillado, se ha pulido, ¿sí? Porque después de que uno hace la cubeta, uno tiene que arreglarla, tiene que hacerle ciertas formas, tiene que dejarla sin aristas, sin cosas cortantes, dejar todo redondeado. Entonces, después de todo ese proceso de pulimiento y de arreglado en el laboratorio, él pierde el sabor, el olor. Entonces, no, la persona se lo pone en la boca y puede que le sepa un poquito raro, pero después de unas horas ya pierde el sabor, el olor. Entonces es otra de las cosas buenas, porque imagínense algo ahí que uno constantemente siente como el sabor, debe ser desagradable. Entonces esa es otra de las cosas buenas. Y la última propiedad que tiene buena es que no cambia de color, que tiene estabilidad cromática. Es decir, estos rosaditos, si a ustedes les dan este rosadito, ese rosadito va a permanecer, ¿sí? No va a cambiar de color, no se va a volver blanco. Si a ustedes les dan un acrílico verde, el acrílico verde va a permanecer siempre verde, ¿sí? Entonces eso es otra de las cosas buenas. A nadie le gustan que las cosas cambien de color o que le digan esto va a ser rosado y de repente que se les vuelva blanco. Pues no, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces vamos a sacar esto de acá. Ay, miren lo que les decía, se me vino un diente pegado. Esto, así es como se hacen las prótesis totales. Uno normalmente hace la basecita en el acrílico, esto que sí es acrílico, y encima aplica cera y luego empieza a montar los dientes, ¿sí? Acá yo tenía un diente que se soltó, que ahí pegado, ya lo saqué. No vuelve y lo pone ahí. Esto no pasó nada, ya volvió a tener sus dientes totales. Entonces miren, ya aquí quedó la cubeta. ¿Qué hace uno? Uno retira esos excesos que quedaron ahí de cera, porque como este acrílico es transparente, pues obviamente al ser transparente, si ven que se trasluce, se ve como rosadito,
¿sí? ¿Por qué? Pues porque debajo tenía la cera. Entonces uno retira esa cera. Como todavía está caliente, está un poquito caliente, la cera se alcanzó a derretir y hoy el día ha estado bastante caliente. Entonces tampoco es que colabore mucho. Pero bueno, vamos a quitar la cera lo más que podamos. Esto todo se debe quitar con lecrón, ¿sí? No con este cortapapel que yo estoy usando. Este cortapapel, imagínense que tiene forma de lecrón. No se imaginen que estoy usando este cortapapel. Imagínense un lecroncito que tiene forma de lecrón. Ustedes, lecrón, ¿listo? Y ya aquí eliminé casi toda la cera rosada. Listo, entonces miren, ya no se ve el rosadito, tras si ve que ya se ve ahora así como blanco, como transparente, esto parece como hielo. ¿Sí? Entonces ya ahí quedó lista mi cubeta. Entonces, ¿qué pasa? Esta cubeta, ya entonces cuando venga mi paciente que tiene su boca muy peculiar y yo le tome la impresión, le voy a poder tomar bien la impresión tranquilo. Y este es el mango, ¿sí? El mango no me quedó muy bonito, la cubeta como tal no me quedó súper bien porque la idea era mostrarles como las fases del acrílico, ¿sí? El día que hagamos la práctica les muestro idealmente sí todo lo que debe tener bien la cubeta. Pero bueno, ya vieron más o menos a grandes rasgos lo que deben hacer y cómo se hace. El mango siempre debe quedar de tal forma que uno lo pueda agarrar y lo pueda sacar, ¿sí? La pueda sacar fácilmente. ¿Por qué? Porque hay personas, lo digo, porque hay estudiantes que muchas veces cuando hacemos esta práctica dejan el mango recto, así, paradito. Entonces, si lo dejan paradito, para cogerlo luego es muy difícil. ¿Sí? En cambio, si lo dejan angulado, esto en un paciente que está así, pues al estar angulado es mucho más fácil retirar, ¿sí? Entonces, por eso siempre debe quedar con esta angulación de más o menos 45 grados, ¿sí? Ya quedó lista la cubeta. Ahora, ¿qué pasa? Esto no queda ahí. Uno después, todos estos bordes debe recortarlos, debe pulirlos, porque ahí quedan partes que quedan como muescas que lastiman al paciente, ¿sí? Entonces esto uno luego con un micromotor y un pimpollo lo rebaja y unas fresas lo va rebajando y lo va dejando redondeadito y con lija también. Y ya queda ahora sí perfecta y brillante, lista para tomar una impresión, ¿sí? Eso es básicamente como lo que debían saber de acrílicos. En lo que les digo, la práctica es muy bonita, la práctica de acrílicos. Cuando tengamos la práctica, bueno, algunos se estresan porque a la primera no les sale. Yo todavía intento partir esto, no, nada que parte, es muy duro. Ya, nos vemos en una próxima clase. Chao.